Buenas noches, queridos oyentes. Permite que me presente. Me llamo Lubov Tkachova, soy doctora en psicología, neuropsicóloga infantil y profesora asociada del Departamento de Pedagogía y Psicología de la Educación. Y hoy vamos a hablar de los marcadores de trastornos cognitivos, emocionales y de comportamiento en preescolares y qué podemos hacer con esto. A ver si se mueve la imagen. No sé por qué no cambian las imágenes. No se mueve. Intente hacer clic una vez más en la presentación. Ah, ahora sí viene. Muchas gracias. Ok, se hace con el ratón. Perdonen por problemas técnicos. El desarrollo de un niño se caracteriza por estadios y heterocronicidad. El desarrollo no es lineal. Tiene saltos y periodos latentes. Cuando nos parece que no está pasando nada, como si un niño estuviera siempre en el mismo lugar, pero no es así, por supuesto, sí se tiene el desarrollo, pero es latente. Y existen también los periodos llamados sensitivos, son favorables para un desarrollo intenso de la memoria, de la atención. Cuando hablamos de la edad preescolar, sobre todo nos interesan los procesos de las funciones que están en la base de los éxitos de un niño en el socio, en la sociedad, en los estudios y son funciones ejecutivas. Están en la base de la arbitrariedad de la memoria y el control. ¿De qué depende el control y la autorregulación de un niño? Dependen de una trayectoria específica de la madurez, maduramiento del córtex frontal del cerebro y los vínculos corticales subcorticales. El córtex frontal es responsable por el planeamiento, por hacer cosas hasta el final, por pronosticar, por la atención, y los vínculos corticales subcorticales son responsables por las emociones y su regulación. La trayectoria se define por los factores siguientes: los genes y la influencia del ambiente. Por ejemplo, ustedes sabrán de sí mismos cuándo se convirtieron en una persona más organizada, si fue fácil para ustedes estudiar al colegio desde el principio o fue como por estadios y se hizo productivo solamente en el instituto. El ambiente y su influencia también es muy importante. Siempre hay que tener un ritmo uniforme para no fatigarse demasiado. En este caso, el desarrollo va a ser más rápido. Estas capacidades se forman en la primaria a la hora de tomar educación. Es cuando se forman estas funciones ejecutivas. Tenemos varios métodos y varios ejercicios para acelerar estas funciones. Por ejemplo, en esta imagen hay cuatro etapas. Lo primero es cumplimiento conjunto por pasos, acciones conjuntas con una instrucción hablada. Segundo, también conjuntamente por pasos, pero un programa visual, una sugerencia visual. Lo tercero es cumplimiento de acciones también conjunto con programa visual, pero pasando a su variante más breve, menos explicada. Y luego la acción independiente, siguiendo un programa ya estudiado, volviendo a las instrucciones si hay un problema. Estas tareas pueden trabajarse, por ejemplo, en los cubitos con lados de diferentes colores, como en la imagen. Cuando tenemos una tarea visual de construir una figura determinada y minimizamos en este momento la participación de un adulto. Es muy importante también saber qué horario de cargas informacionales le conviene a mi hijo. Esto depende de la edad de un niño. Es natural que cuanto menor sea, menos tiempo puede concentrarse en una clase, sobre todo si no es muy interesante la clase para él o ella. Para una niño o niño de 2, 3 años,
El factor más importante es lo nuevo de los materiales estudiados. Por eso tenemos que tener muchos materiales didácticos nuevos. Pero solamente observando el comportamiento de un niño podemos tener la respuesta concreta. Por ejemplo, un niño tiene 5 años, vemos que puede estar en una mesa y durante 15 minutos ocuparse de las tareas. Después empieza a estar preocupado, distraído, o por ejemplo, pone la cabecita de un lado, se pone a bostezar. Entonces, este horario es lo máximo, 15 minutos. Hacemos algo especializado y después alternamos con algunas actividades físicas o la neurogimnasia, la neurogimnasia, basada en movimiento también. Luego, otros 15 minutos en la mesa y 7 u 8 de actividad física. También lo muy importante es el tiempo de la pantalla. Vivimos en un mundo de la tecnología muy rápida y, por supuesto, no podemos privar a nuestros hijos de esta tecnología. Pero el acceso ilimitado a la pantalla es muy arriesgado porque el niño gasta sus recursos en este tiempo demasiado y es peligroso para su estado psicofísico, incluso existe la dependencia de la pantalla, una adicción. Vayamos a observar el horario de 1 por 3. Si un niño ve durante 10 minutos o 30 minutos unos dibujos animados, luego durante 1 hora y media no tiene que acercarse a la pantalla. Para un niño de 5 o 6 años sería 1 hora, por ejemplo, lo máximo. Esto incluye dibujos animados, juegos en la tableta y es importante que no sea a la hora de comer. Lo ideal es que tenga acceso a la pantalla cuando ya haya hecho los asuntos importantes que tiene durante el día. ¿Cómo garantizamos el desarrollo óptimo de un niño? Para verlo, vamos a ver lo que es la neuroplasticidad. Es la activación de las zonas del cerebro antes calladas y la capacidad única del cerebro de formar nuevos vínculos neuronales. También la capacidad del cerebro de reafirmar, de recuperar los vínculos que habían sido destruidos por alguna razón. Por supuesto, el cerebro de un niño tiene mucha más plasticidad que el cerebro de un adulto. Por tanto, en la edad preescolar es la etapa de los estudios intensos, de la acumulación rápida de los conocimientos. Con la edad, el cerebro se vuelve un sistema cada vez más estable, con sus pasos ya definidos y ya no es tan fácil entender, estudiar algo nuevo. Por eso es importante que los padres no dejen pasar este tiempo sin darle a su hijo la oportunidad de desarrollarse y aprender cosas. En esta imagen ustedes ven los ejemplos de las actividades de cómo puede aumentarse la neuroplasticidad. Si su hijo sabe montar bicicleta, eso está muy bien. Eso quiere decir que ya tiene una red neuronal de capacidades motores. Y si el monopatín, si esquí, si patines, si sabe bailar o montar a caballo o nadar o saltar, si había ido a la escalada o alguna cosa parecida, todo y cada uno de de estas capacidades motores tiene como base una red neuronal. Si su hijo habla español o ruso o rumano o alemán, cada idioma nuevo activa una red neuronal y así contribuye en aumentar la neuroplasticidad. Su hijo juega ajedrez o damas, otros juegos lógicos. Si sabe hacer crucigramas, por ejemplo, o rompecabezas, cada una de estas capacidades activa una zona del cerebro. Su hijo toca piano o tambor o violín, etcétera, etcétera. Entonces ven que para garantizar un desarrollo multifacético de un niño tenemos que hacer balancear la actividad física
y el aprendizaje de los idiomas y otras cosas intelectuales. Vamos ahora a hablar de las diferencias de la edad en el desarrollo y de cómo cambian las funciones sensoriales. A los 4 o 5 años tiene lugar el proceso de la especialización de las zonas corticales, que son responsables por estas funciones. Las funciones de espacio de visión todavía no están maduras y algunas cosas son difíciles para los niños, difícil para cumplirlo, pero estas funciones van a desarrollarse y llegar al auge a los 7 años más o menos. A esta edad tenemos que darle tareas del modelaje de percepción. Por ejemplo, crear un todo de las partes, como puzzles, como rompecabezas, etcétera. A los 4 o 5 años, la memoria, el proceso de recordar, está muy relacionado con el componente emocional. O sea, lo que se está hablando, se está pronunciando, se recuerda mejor. Para un niño de 4 años, para que recuerde la información, es muy importante que la información sea nueva, pero también es muy importante para que pueda tocar una cosa con las manos. Y a los 5 años, lo nuevo no es tan importante, pero sí son muy importantes las emociones positivas y lo que se pronuncia, el hecho de pronunciar. Por tanto, la información puede venir rimada en versos, puede cantarse con motivo de sus canciones favoritas, por ejemplo, o puede utilizarse el juego Te voy a contar un cuento. El desarrollo de la atención está directamente desarrollado con los cambios del sistema de la percepción. A los 4 años, lo nuevo es lo clave para mantener la atención. Y a partir de los 5, el interés cognitivo y la tendencia a la diversidad son más importantes para un niño. Es importante que utilicemos materiales didácticos muy diversos a la hora de enseñar a un niño. Pero si todas las veces sacamos el mismo juego o el mismo libro, el interés va a apagarse pronto. En cuanto al pensamiento, el vector del desarrollo del pensamiento a la edad preescolar va desde lo concreto y de las acciones. O sea, en la primera infancia es importante tocar, rozar los objetos para comprender qué son, cuáles son su funcionalidad, cómo pueden utilizarse. Luego, para los 4 o 5 años, viene el pensamiento visual y la imaginación. A esta edad es que los niños empiezan a fantasear activamente, inventar tramas, historias. Y también son posible es posible la aparición del miedo de algunas cosas. Cuando un niño empieza a hablar, se desarrolla intensamente el pensamiento cognitivo. Eh, Cuanto más amplio es el espectro de la información general de un niño, cuanto más libros se hayan leído, cuanto más sabe sobre el mundo, mejor funciona el pensamiento cognitivo. Y paralelamente también se forma el pensamiento lógico y analítico sintético y el espacial también. El pensamiento espacial mucho está relacionado con el intelecto, con la mente no intelectual. Por ejemplo, cómo torcer un detalle para que se ponga en su lugar. Un niño puede formar los puzzles, montar mecanos, etcétera, etcétera. Y gracias al pensamiento lógico que se desarrolla un poco más tarde, un niño aprende a llegar a conclusiones, etcétera. Pero todavía para un año de 5 o 6 años son característicos los errores lógicos. Por ejemplo, comparando cosas, puede expresar algunos términos incorrectos, comparando la manzana y una naranja, decir que ambas cosas son amarillas o ambas cosas son mm, redondas, pero perder el detalle de que ambas son frutas. Los
trastornos, alteraciones posibles pueden ser el procesamiento lento, el déficit de los mecanismos de control, las dificultades en cambiar el chip entre diferentes tareas, estímulos sensoriales, disregulación emocional, una reacción demasiado fuerte a los estímulos, desobediencias, comportamiento provocativo. Todo esto nos puede decir que hay alguna alteración específica. Ven en esta imagen que intuitivamente los problemas de un preescolar pueden dividirse en tres grupos. Serían las alteraciones cognitivas, es decir, un niño tiene problemas con procesos cognitivos. Eso tiene que ver con la atención, memoria, percepción, procesamiento de la información o una fatiga elevada. Los segundos serían alteraciones emocionales, miedos, ansiedad, emociones no adecuadas, etcétera. Y lo tercero, de comportamiento, desobediencia, agresión y cosas así. Vamos a detenernos en cada uno de estos posibles problemas y vamos a ver las vías de la solución. Las alteraciones de la atención pueden ser, pueden ser la inestabilidad, la distracción, debilidad de cambiar la atención y poca concentración. Si observamos esto, tenemos que preguntarnos si está relacionado con la inmadurez de la función ejecutiva y la trayectoria específica del maduramiento de un cerebro. En este caso sería algo más natural. Lo otro sería ya una alternación más seria. ¿Qué tenemos que hacer? Los padres a veces tienen problemas para responder ellos mismos a estas preguntas. ¿Cuál es la causa? Para no perder el tiempo, lo ideal sería ir al neurólogo, un neuropsicólogo o hacerle a su hijo un encefalograma o un Doppler de los vasos del cuello. Y así podremos jugar la inmadurez neurofisiológica del córtex de un niño o ver cómo la madurez se compagina con las normas de la edad o la falta de oxígeno durante el parto también puede testimoniarse con estas investigaciones y esto luego puede ralentizar el desarrollo del córtex. ¿Para qué sirve el Doppler, por ejemplo? Para ver que no hay ningún problema de vasos sanguíneos, lo cual también puede llevar a los trastornos de la atención y a la fatiga elevada. Tenemos varios métodos y procedimientos para hacer su cerebro madurar más, como algunos ejercicios neuropsicológicos. Pero si el problema es más sistemático, si se revela un trastorno neurológico, aquí ya es necesaria una rehabilitación con fármacos. Ok, la corrección de la falta de atención. Aquí hay dos direcciones. Lo primero es hacer madurar el córtex. Para esto hay que hacer trabajar, hacer funcionar los vínculos interhemisféricos. Existen varios ejercicios cuando, por ejemplo, un niño tiene que hacer alguna acción con las dos manos a la vez. El componente motor es importante, le gusta mucho a los niños. Pueden dibujarse figuras geométricas en la superficie vertical horizontal, plastilina, un juego de pesca, arrastrarse con estilos diferentes, por ejemplo, al mismo tiempo moviendo el pie, la mano izquierda o derecha, luego cambiando la dirección, luego alternando la mano y el pie, o un ejercicio cuando la mano derecha tiene que tocar la rodilla izquierda, etcétera, etcétera. O hacer anillos con los dedos de cada mano, el índice tocando el pulgar, luego el dedo del corazón tocando el pulgar, luego el anular, luego el meñique. Es muy importante, por ejemplo, hacer ochos con las dos manos,
de manera de que se vea como un espejo. Esto le gusta mucho a los niños, sobre todo cuando se hacen conjuntamente con un adulto y se perciben como un juego divertido. Lo ideal es alternar los estudios en la mesa con la neurogimnasia para hacer activar más el cerebro. También podemos corregir la atención misma a través de los juegos y los ejercicios del desarrollo de la atención. La atención visual, qué cambia, qué cosa se ha añadido en la imagen, qué hemos quitado de la imagen. Esto puede utilizarse en un supermercado, en los juegos infantiles, en la casa de unos amigos, cuando en 30 segundos él tiene que escanear el espacio, luego cerrar los ojos y contar qué ha visto, qué acaba de ver. Un campo puede ser de cualquier tamaño, lo más sencillo. Y el niño con su visión interna tiene que mentalmente mover una figurita por el campo. Por ejemplo, un escarabajo. Tiene que seguir al escarabajito que mueve un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos a la derecha o a la izquierda y preguntarle dónde está ahora y aumentando los pasos cada vez. A veces también puede utilizarse un lápiz o un dedo para empezar, pero luego ya se utiliza puramente lo visual, lo intelectual. Y así hasta un tablero de ajedrez. Los juegos de atención auditiva, hacer una cadena de palabras. La mamá dijo gato, el niño dijo gato perro, la mamá gato perro hipopótamo, etcétera. Es muy importante a la hora de jugarlo darle la oportunidad de ganar al niño y también utilizar diferentes clases, categorías cognitivas, pueden ser animales, ciudades, lo que sea. También es importante para la atención auditiva aprender de memoria versos y canciones. ¿Qué juegos tenemos para la atención motor? Varios procedimientos. Repetir movimientos como lo hace un adulto. O, por ejemplo, el juego de eres un pajarito, mueve las alas. Eres un gatito, mueve la cola. Ahora eres un niño, te estás limpiando los dientes, te estás peinando, te estás sonriendo, ahora estás saltando, etcétera, etcétera. Aquí en la imagen ven unas tareas tradicionales para aumentar la atención motor cuando hay un ejemplo de un ornamento. Y también existen los juegos de cambiar los objetos de la atención cuando tiene que combinar dos canales de la atención, por ejemplo, auditiva y motor. La tarea. Ahora te digo unas frases cortas y al mismo tiempo voy a hacer el ritmo en la mesa. Tú tienes que entender la frase y contar mis golpes en la mesa. El problema también puede ser la reacción demasiado fuerte, la hiperactividad. Un niño hiperactivo no puede estar en su lugar, siempre necesita correr a alguna parte, mover un lápiz, rascarse, tocarse el pelo, etcétera, etcétera. También puede hacer muchísimas preguntas, no tener, no sentir límites, acercarse demasiado a las personas y puede también ser un, un problema como para ir al médico porque esconde trastorno psicológico, neurológico. ¿Qué hacemos con la hiperactividad? Si es un déficit de control, es también un índice de la inmadurez del córtex frontal y la debilidad de la autorregulación. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer madurar el córtex, hacer funcionar los vínculos interhemisféricos con estos
ejercicios psicológicos, las acciones sincronizadas con las manos, el dibujo sincronizado, etcétera. También corregir el comportamiento a través de crear situaciones de control externo, ya que no tiene control interno. Pero también tiene que existir en este caso un sistema como de remuneración. Y todos los adultos importantes para el niño tienen que seguir este sistema de remuneración psicológica. Por ejemplo, alguna pegatina o una ficha cuando un niño se comporta bien, cuando cumple algunas tareas, le pueden dar estas fichitas. Cuando hay un cierto número, puede cambiarse por algo deseado, como una ocupación, una actividad deseada. O en una manga se pega una pegatina y se dice que cuando tienes la pegatina puedes mover las manos, los brazos, pero cuando no llevas la pegatina, no puedes moverte. Pero primero hay que darle la oportunidad de entrenarse, de obedecer estas condiciones de la inmovilidad, quitando la pegatina por un corto tiempo, pero luego poniéndola otra vez. Y el tercer factor es alternar las cargas cognitivas con la neurogimnasia. Es muy importante para un niño hiperactivo la actividad física. Eso podría ser el tipo sinestético del aprendizaje. Por tanto, es importante tener un horario está alternado. Siempre neurogimnasia o actividad física alternada con los estudios. Sobre todo primero, cuando se le dan con dificultad las clases en la mesa, podemos darle la oportunidad de percibir la información estando en movimiento. Puede aprender versos saltando o las cifras colgando de unos mecanismos deportivos. La fatiga es otro problema, de ahí la ralentización de la reacción, la reducción de la capacidad de procesar la información, poca tolerancia a las recargas informacionales, es la falta de la energía para el cerebro. Las causas pueden ser diferentes, sobre todo un niño que se enferma mucho o un niño que ha tenido una especie de falta de oxígeno en el parto o todavía antes del parto. También depende del sistema neuronal de cada uno. Pero muchas veces no pueden no acompañarse por la fatiga. ¿Qué hacemos con la fatiga? Para un niño así, siempre es necesario tener un horario individual de clases, de recibir la información. Por ejemplo, 10 minutos en la mesa, 5 minutos de gimnasia o actividad física. Dentro de la neurogimnasia hay que darle al bloque energético del cerebro, son estructuras subcorticales y hay que corregir el funcionamiento del bloque energético del cerebro. Tenemos para esto, por ejemplo, los ejercicios de respiración, la alteración de los ritmos, estiramientos. Esto se parece bastante a la yoga, como pueden mencionar, como pueden advertir, y es así. Existe la yoga infantil, pilates infantil, aikido, jiu-jitsu, y también ahí se hace mucho hincapié en la respiración. Luego, la segunda dirección sería aumentar paso por paso la tolerancia a las cargas informacionales, pero siempre es mejor estudiar un poco menos de lo que puede que más. Si están saliendo fuera de los límites, los recursos de los niños no le hace bien, lo está bajando hacia el nivel cero. El entrenamiento de los ritmos, de mantener el ritmo, utilizando los instrumentos musicales, simplemente las palmas, es importante.
Cuando un niño mantiene un ritmo, otro nivel es alternar los ritmos y sería un buen progreso. También pueden utilizarse los simples ejercicios de respiración, niño tumbado, las manos tranquilos, las piernas directas, no cruzadas, nada de esto. Y ah, decimos, respira a través de la nariz, expira a través de la boca 5 veces. Luego respira 5 veces, haz una bola con el estómago, con el aire dentro del estómago, luego expira por la boca 5 veces. Cuando estos ejercicios sencillos ya sean fáciles, podemos pasar a los ejercicios de 4 fases. Respira para la respiración, expira para la expiración. Cada etapa tiene que ser de 2 segundos primero, pero puede llegar a los 7 segundos. La postura del niño tiene que estar como en la imagen. Tumbado, las manos tranquilas o brazos tranquilos, las palmas en el suelo, las piernas directas, relajado. Decimos, respira y el niño respirando alza la mano derecha. Después de expirar, baja la mano. Y así 5 veces. Lo mismo con las piernas. Luego la pierna y la mano derechas al revés y después, por ejemplo, la pierna derecha, el brazo izquierdo. Es un componente de la autorregulación muy importante, la gimnasia de la respiración. La respiración es el único ritmo fisiológico que podemos controlar. Por tanto, lo utilizamos para corregir el bloque energético del cerebro. Después de aprender estos ejercicios, pasamos a algo más complejo, de respirar con diferentes cálculos, alzando las extremidades en la expiración, en la respiración, combinándolo todo. Otro sistema de corregir el bloque energético del cerebro son los estiramientos. Es un sistema de ejercicios específicos basados en movimiento natural para estabilizar el tono de los músculos y aumentar la actividad psíquica, pero tienen que ser suaves. En los estiramientos, a principio de la clase normalmente participan 2 adultos que tienen que estirar de manera muy suave las piernas y los brazos del niño, pero también existen los ejercicios para el niño mismo que puede ejecutar el mismo. Aquí ven en esta imagen unos ejemplos del estiramiento que el niño hace solo, pero bajo el control de un niño. Por ejemplo, tumbado con la cabeza directo, mirando al techo, un niño le coge los brazos, otro las piernas y con mucho cuidado estira 3 veces. Luego la mano, el brazo y la pierna derecho, luego las izquierdas, luego en diagonal y luego el niño mismo estira y se estira hacia los objetos a nivel de sus ojos, pero de manera muy cuidadosa, muy suave. Otro ejercicio que se llama barca. Un niño está tumbado, boca abajo, en su estómago y levanta los brazos y las piernas haciendo olas. Cuando no le resulta, el adulto puede ayudarlo. Esto se hace por partes. Primero se levantan los brazos durante 3 segundos. Se bajan. Luego las piernas, 3 segundos, baja. Luego a la vez, brazos y piernas, 5 segundos y 5 o 6 olas en el estómago. También el ejercicio del columpio, cuando un niño se sienta, abraza con los brazos las rodillas y con la cabeza intenta tocar las rodillas y en esta postura
Se pone boca arriba y también haciendo olas unas 10 veces. Si le es difícil, un adulto puede ayudarlo. O este ejercicio que se llama un tronco, una leña, así de lado, piernas directas. Y la tarea es arrollado, moverse de un lado de la habitación hacia la otra, sin mover, sin cambiar la postura de las piernas y los brazos. También los ejercicios de torcerse, boca arriba, también moviendo de un lado para otro las piernas. Uno levanta las piernas y la baja por el lado derecho. Luego otra vez alza y luego para el lado izquierdo. Y así sería un proceso de 5 o 6 veces. Otra alternación cognitiva es la tendencia a la estereotipia, como un estancamiento o estado de estancamiento de una rutina, de una ruta normal, la estimulación de un comportamiento que tiene que ver con los sentimientos sensoriales determinados. A veces un niño puede intentar evitar las nuevas sensaciones. La desorganización sensorial es una alta sensitividad a los sentimientos auditivos, visuales y otros. El problema es que el cerebro de un niño necesita una cierta comodidad, un confort sensorial. Pero si la situación de la falta de comodidad sensorial es constante, si siempre está alterado y su sensibilidad es muy aumentada o muy reducida, está entonces buscando constantemente la comodidad sensorial y se expresa en ese tipo de comportamiento, evitar unas sensaciones o buscar unas sensaciones. Un juego estereotipado es algo que caracteriza este estado cuando hace filas con juguetes, cuando repite muchas veces el mismo fragmento en dibujos animados. Si esto le impide desarrollarse, puede corregirse. Podemos introducir las historias diferentes en el juego, pero si se estanca muchas horas en las mismas acciones, la corrección tiene que ser más intensa. Tenemos que destruir con cuidado estas filas, la clasificación, poner algún tipo de clasificación. Pero ¿qué más podemos hacer con la estereotipia y la desintegración sensorial? Tenemos que atraer el sentido a algo sin sentido, apoyar y alabar a un niño para superarse e integrarlo sensorialmente, haciendo enfoque en reorganizar la información sensorial. Por ejemplo, si un niño tiene problemas con tocar cosas, podemos poner más diversidad en esto o desensibilizarlo. O sea, garantizar la experiencia para aumentar su tolerancia a las texturas, a las comidas, a los sonidos, a diferentes tipos de influencias. ¿Cómo podrían ser los consejos para los padres de la integración sensorial? Es, por supuesto, más cómodo realizarlo en un espacio especial o del llamado cuarto de la integración sensorial, pero no siempre es accesible. Entonces existe una técnica de cómo puede hacerse en casa. Si tiene poca sensitividad vestibular, si tiene la necesidad de hacer olas, de correr de un lado para otro, de moverse constantemente, entonces son buenas las clases que estimulan el sistema vestibular, como caballitos, como columpios, tío vivos, mecedoras.
terapia con caballitos. иппотерапия с лошадками. Cuando hay problemas Причем con критика parar при rápidamente a la hora de в moverse, процессе cuando se marea en el иппотерапии transporte, основные hay que движения separar ходьбы, esta actividad прогулки en pasos надо pequeños, дополнительно usar sugerencias подготовить. visuales, Будем использовать визуальные подсказки для remunerar получения psicológicamente a результата, un niño. например, цветной скотч или поощрение. Si Если ребенок se видит observa la положение falta активной de чувствительности, sensibilidad de su поощрение propio со cuerpo, стороны si choca contra los muebles, тогда он contra las будет дальше personas, на воле, no потому siente что он distancias, не чувствует дистанции. Давайте ему поможем, давайте размещать меньше podemos poner algunas инструментов, señales en el меньше cuarto para que задержек vea между más предметами. límites con un Будем adhesivo de обязательно colores помочь o con верхнему otra скотчу на cosa полу. Будем para que прикрывать no ребенка se acerque головой, demasiado a los следить, objetos. Por чтобы он не ejemplo, заходил и не натыкался на других si людей. tiene Будем problemas con обосновывать los проблемы с movimientos чувствительностью. Ребенку есть проблемы pequeños, с tонкой por lo que моторикой. se llama la Применяйте motórica занятия на pequeña, развитие мелкой aquí моторики. podemos Подойдет dibujar, любой вид ah, рукоделия, mm, печатание, рисование, раскрашивание. utilizar Обязательно materiales de будем diferentes делать facturas, поверхности superficies, чистыми. diferentes facturas, Обязательно abalorios, рисовать etcétera, ровные etcétera. поверхности. Si hay poca Можно научить sensorial, ребенку низким понятиям sensitividad предназначения. olfativa, В этом si случае no помощь siente нужен запах. olores, Очень entonces часто muchas родители veces забывают prueba los objetos новые para sentir предметы el sabor. запахом. Tenemos que Тогда мы utilizar las начинаем sustancias de рисовать fuerte olor como чувствительные remuneración запахи. psicológica, como Будем estímulo. использовать Aromaterapia ароматерапию puede тоже как utilizarse. один из стимулов. Можем использовать Si hay una ароматерапию. hipersensitividad Если olfativa y ребенок no puede забывает tolerar запахи, olores, ciertos продукты olores, для него могут быть низким vamos a pH, dejar de utilizar нельзя algunos экономить, detergentes o champús. Vamos a чрезмерно. utilizar Будем champús sin использовать olores. приятные No vamos a запахи. utilizar Будем perfume отказываться от ношения y духов. reducir Избавим окружающее los olores en пространство la запахов casa. по мере Y возможности. poquito a poco Обязательно corregir, сенсибилизируем. estimulando Медленно, el нежно, в olfato. спящем режиме давать ему стимуляцию запахами, чтобы Con потихонечку poca пробудить его. sensitividad visual, Ребенок визуальной чувствительности puede может концентрироваться concentrarse на demasiado близком en la приближении visión de предметов, lado, смотреть concentrarse красиво, видеть demasiado en los формы, при colores, этом глубже en los рассмотреть contornos. контуры предмета. Ahí es donde Обязательно будем tenemos que увеличивать aumentar количество la визуальной estimulación visual. стимуляции, то есть давать Y побольше al revés, визуального материала. si tiene Стилизованную alta визуальную sensitividad чувствительность visual, ребенка может fragmenta загружать зрительный una аппарат, и imagen он будет visual фрагментировать зрительные области. porque es demasiado Потому intensa. что Para слишком él, сильно puede загружать concentrarse en los зрительные pequeños области может detalles, сфокусировать слуховой no аппарат, tolerar la luz отвлекать глаза fuerte. от яркого света. No, vamos Давайте como избегать padres использования utilizar миганий. Будем использовать вместо них las окраски. lámparas de Играть mucha цветами, luz. например, Vamos a darle las бело-голубыми. gafas de sol. Давать ему солнцезащитные Vamos очки, a солнечные organizar un очки. espacio Заставлять limitado ребенка con сидеть paredes прямо, altas para оставаться между bloquear стенками или ширмами, чтобы la ребенку estimulación удавалось visual demasiado fuerte y концентрироваться vamos a вовремя. utilizar unas И cortinas que использовать no dejan аудиальные entrar настройки, demasiada чтобы luz. свет не мешал ребенку. Alta sensibilidad auditiva. Если у ребенка высокая слуховая El niño se чувствительность, cubre los как основной oídos критерий, ребенок может con слушать ciertos sonidos. основную Pues музыку. vamos a reducir estos Обязательно sonidos. будем делать Vamos меньше a движений, закрывать окна cerrar реже. puertas y ventanas. Vamos a Обязательно preparar a un использовать niño cuando tiene дезинфицирующие que entrar en средства. un lugar con ruido. По-другому будет Cuando больше esta света. sensibilidad es reducida, Немножко сенсорной al niño le gusta периферии. hacer ruido. Там создавать Entonces громкость. vamos a Эти acompañar estas задачи acciones con выполняются sugerencias простыми visuales. визуальными подсказками, предметами, Si карточками, un которыми niño tiene воспользоваться una самостоятельно alta самостоятельно. sensibilidad táctil, Если у ребенка очень высокая siempre, тактильная siempre чувствительность, dígale que всегда va a объясняйте, tocarlo, что вы собираетесь помогать ребенку. acérquese nada más Приблизьтесь, por enfrente. приближайтесь только спереди. Y Полностью siempre se acuerda de приблизившись, que los давайте abrazos ему pueden ser un estrés para él y no un незаметно cariño. приближающись. И давайте Vamos a использовать utilizar en este электронные caso una caja подсказки. con diferentes materiales Готовим специальную коробку, para que и при pueda задаче у ребенка activizar срабатывают su громко. sensibilidad, Поэтому sensibilidad стимулируем táctil. их тактильную El чувствительность. caso contrario При высокой puede тактильной чувствительности mm, ребенок может negarse использовать a llevar cierta манипуляции. ropa, no Он le gustan пытается las вытянуть длину временного texturas, отреза. Он может пытаться puede вовремя ponerse la ropa al revés вам porque наращивать. no le gusta Поэтому ciertas давайте partes позаботимся, que чтобы de удалить afuera. изгиб, Entonces vamos чтобы a одежда permitirle llevar la чтобы ropa одежда que была es cómoda para комфортной. él. При низкой тактильной Cuando la чувствительности давайте sensitividad использовать es тяжелое одеяло, baja, изменить podemos одеяло, utilizar чтобы una ребенок manta мог pesada, por расставлять ejemplo. мелочалку, развивать Y мелкую моторику и работать с разными материалами, с si различной tiene текстурой и плотностью. en general Если у una ребенка слишком sensibilidad высокая чувствительность, hiper такой de ребенок sabores, подборчивый, puede язвительный, ser но muy
selectivo. вкусу или текстуре еды. И, возможно, даже не Entonces обязательно tenemos que darle a conocer paso иногда por даже paso las просто напоминать знакомство texturas с ощущением от разной de la текстуры comida и o de otros эмоциональной objetos como la и pasta de самое dientes o cepillo de разнообразуемое, наверное, dientes самое разнообразное и o безопасное, наверное, такие, например, как unos фланель, trocitos de tela, por ejemplo, para también los puedes приятной sentir en la boca. вибрации во рту. Было использовать маленькие Y скотчи, siempre remunerar повторять поступы и psicológicamente поощрять los совместное создание silbatos, игровой приемки, las burbujas de jabón. рисование соломинками. mm, Если ребенок si толстый, tiene вкусовщик, poca выбрать много sensibilidad, всего подряд va и a играть intentar только с masticar едой, потому что, возможно, для него todo. En аутостимуляция este caso, tenemos это que darle una его estimulación diversa en la естественное boca, pero развлечение. solamente con los objetos que se usan Разнообразие especialmente игровых para esto. приемок только Y тем vamos самым a cortar los усугубляет intentos de tomar en la boca lo que no se puede tomar en la boca. Ahora vamos a hablar de mm, al- Но de снова las возвращаясь alteraciones к теме emocionales. эмоциональной La habilidad, интеллигентности, что к ним un относится? cambio rato de Бывает las ощущение, что emociones. ему Está alegre, al нравится otro то, momento está что triste. ему нравится то, La чего ему fijación en una избегать. emoción, Это hipersensitividad, могут быть бестревожные demasiada эмоции, excitación, ansiedad, miedos. гиперсенситивность, тревожность, страхи. Эмоциональная Todos энергичность– estos это son постоянный alteraciones de запрос las на reacciones a lo que está независимость, pasando alrededor способность de к él. описанию эмоциональных La реакций. tendencia a estas alteraciones Надо puede ser отметить, что genética склонность к эмоциональным y выражениям может быть связана muchas с veces es генетикой, la herencia воспитанием и social. высока очень Si unos индивидуальной padres tienen подопечной. Если ansiedad, один из por родителей ejemplo, страдает от эмоциональной esto también интеллигентности, conlleva el riesgo para el comportamiento emocional de это un niño. повышает риск эмоционального Los niños más заболевания. creativos Более того, tienen más часто tendencia a las родители alteraciones emocionales por su ругают gran детей с эмоциональным sensibilidad, нарушением, потому что у них очень por высокий su gran IQ, desarrollo очень del быстро развивается intelecto эмоциональный emocional. интеллект и богатое воображение. Y un desarrollo muy Также rápido en algún генетически ambiente, en el способствующая deporte развитию o интеллекта, например, algunas спорт высшего ciencias, уровня, humanidades, en ограничительность comparación con los образования, niños de la misma edad, и lleva a la неоправданность asincronía del Кроме того, desarrollo. привести к ¿Cuáles son психологическому las развитию manifestaciones? эмоциональной Ansiedad, может быть miedo, различные проявления fobias, эмоциональных нарушений. ataques Тревога, pánicos, страх, фобия и паническая la атака. labilidad, Также аффективность, то есть повышенная эмоциональность, сниженная pesimismo стабильность, y истощаемость los и problemas de la comunicación. упадническое Un настроение, trigger депрессия, típico проблемы в es коммуникации. una crisis de la edad, Триггер– это то, что crisis de la происходит в adaptación, эмоциональном теле. Это возрастной algunos конфликт, eventos que son кризис traumáticos del punto de страхи, vista ну и psicológico. ¿Cuáles son los равнодушие, miedos típicos de беспокойство. niños menores de Равнодушие, 3 años? страхи значит, Sonidos что ребенок fuertes, где-то глубоко болеет. Естественно, movimientos аффективность– inesperados, это objetos проявление grandes, страха, desconocidos, separación en la напряжения, casa, cambios en la casa. разлукоотделение, El mundo de замкнутость. los niños menores de tres Ограничение años son доступа sus всем padres, la хотя tranquilidad y la может seguridad приводить de к sus апатии padres. и Es la неуверенности. base de la tranquilidad de Понятие los стабильности hijos. Los происходит padres от tienen que слова darle спокойствие. esta seguridad, Как могу создать спокойствие? minimizar Минимизировать количество стресса, la который запускает inseguridad, darle ребенок, más повысить contacto эмоциональную visual, стимуляцию táctil, и предсказуемость, atención, зрительную hablarle más, грамотность, etcétera. Para los визуальную niños de грамотность. 4 a 7 años, los Ребенок miedos típicos son la для ребенка oscuridad, los сложно sonidos en la выделить noche, los реальность disfraces o las от mascarillas. иллюзорной. Monstruos y fantasmas Существуют son пугающие маски, монстры, animales. картины, животные. Algunos Возможно, son ребенок resultados de la часто переживает experiencia, pero la опасности mayoría в son la окружающем мире. imaginación. Ну, конечно, Los niños ya иногда pueden связанные с эмоциональной racionalizar, трудностью. pero no Некоторые siempre. тревогу Cuando la emoción es demasiado но пока fuerte, еще не les es объяснить. difícil separar lo Для imaginario de lo несовершеннолетних им real. сложно отделить Lo реальность que от podemos hacer воображения. es Мы crear можем una помочь им развить emoción создать competente, поощрительную эмоцию, de например, competencia, развеселить, а hacerlo также reír задать 20 o вопросов distraerlo, или dejarlo рисовать leer con una ситуации, обращать linternita внимание на en детали. cama. Условно, всего лишь Utilizar несколько algunas штрихов может técnicas de сделать cambiar разницу. Это la заставит atención para alguna sensación изменить внимание física. ребенка на Tocar ощущения. algo suave, tocar un trocito de hielo, beber algo Или вкусный rico, напиток, понюхать ver запах, algo reluciente, etcétera, etcétera. потрогать Luego что-то técnicas необычное, mentales. La idea es la misma, cambiar la atención para стараться otra cosa, выделить pero otra vez de детали присутствия de lo рядом, cognitivo. обращая Contar внимание los на pájaros незначительные en la детали. calle, Например, посчитать acordarse циферблаты, de un вспомнить poema, строчки песен, contar, поиграть в игру на память, calcular, etc. посчитать Y el тревожные tercer эмоции, grupo найти son las рекомендации. técnicas И, tranquilizantes, наконец, oír третий групп– música que это le gusta, успокаивающие техники. acordarse de un Послушать lugar que le приятную gusta, музыку, вспомнить hacerse любимый город, abrazar por un например, вспомнить adulto взрослого, querido, залезть в imaginar a фантазии, una сменить persona какао.
que amas y pronunciar palabras de apoyo. ¿Qué se hace entonces con las alteraciones emocionales? El primer camino, la desensibilización sistemática. Si un niño tiene miedo de algo y nosotros le damos cuerda, no vamos a ayudar. No, al revés, tenemos que prepararlo para superar el miedo, haciéndolo encontrar este estímulo de miedo, pero poquito a poco, para que pueda entender que no es tan espantoso. Si le ha mordido a un perro y ya tiene miedo de todos los perros, sin depender del tamaño, el color o el pelo, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver si alguno de nuestros amigos tiene un perrito ya viejo y que no puede hacer ningún daño. Y podemos entrar un momento en casa de estas personas y que vea que es un perro completamente inofensivo. Y así hacerle ver que, que no es tan grande el problema. El paso siguiente es hacer otra visita. O a lo mejor ni siquiera le vamos a enseñar el perro, vamos a enseñarle el collar. Para la vez siguiente, vamos a dejarle tocar este collar. La vez siguiente, vamos a hacerle ver el perro desde lejos cuando está dormido. Y mientras, por ejemplo, usted abraza a su niño, puede incluso tocar a este perro, o sea, paso a paso, lo hacemos acostumbrarse a la idea de que no es un peligro. Y así podemos unos granitos de experiencia positiva ahí como base de superar el miedo. Otra técnica es utilizar la catarsis o la terapia por cuentos de hadas. ¿Qué son las técnicas catárticas? Es descarga de sensaciones. Por ejemplo, cuando una tetera, cuando no puede dejar salir, el vapor va a explotar. Lo mismo con la tensión de un niño. El entrenamiento autógeno y la terapia a través de cuentos de hadas son unas técnicas especiales psicológicas para mecanismos de defensa. El entrenamiento autógeno se hace antes de dormir durante 2 semanas para bajar el nivel de la ansiedad. Primero, siempre relajarse. Pueden acariciar un poco al niño. Pueden darle un aire cálido. Lo más importante es que el niño esté relajado con los ojos cerrados. Luego, la visualización. Una ala cálida, ola cálida, se levanta por las piernas, luego se desplaza por la espalda. Es algo acogedor, algo agradable, baja por el estómago. Es importante que toque también la cara para que los músculos de la cara también estén relajados, sobre todo los ojos. Y tiene que tomar su tiempo, no tiene que ser a prisa. Lo segundo, cuando el niño esté relajado, con los ojos cerrados, tumbado, le damos una instrucción de introducción. ¿Te sientes cómodo? Ahora te van a llegar unas aventuras maravillosas, pero tú tienes que saber que todo va a estar bien. Ustedes tienen que crear una imagen muy compleja con todas las sensaciones del niño. Por ejemplo, ahora estás en tu casa de campo o en el lago de un lado o en el lago de un arroyo. Estás en un caminito en la hierba. Hay sol, oyes los escarabajitos, los maripositas, los pájaros. Y sientes que un aire juega con tu cabello o sientes el olor de la hierba, de las flores, estás muy bien, muy cómodo, te esperan unas aventuras maravillosas. Tú tienes ganas de andar por este caminito a través de un campo de hierba verde, va por el campo, oyes
el agua a correr, o sea, hay un arroyo, tú quieres acercarte a ese arroyo, quieres beber de esta agua cristalina, el caminito baja por una orilla de un pequeño río, no tiene que ser un océano, no tiene que ser un lago grande, tiene que ser un arroyito. Tú te inclinas, acercas las manos al agua y pruebas el agua. ¡Qué agua tan rica! Es como una culminación. Muy importante el entrenamiento autógeno. Enseñarle a un niño, por ejemplo, la fuente de una luz reluciente o un arco iris para que se acuerde los colores. Después sientes que este agua entra en tu cuerpo y tú te llenas de energía, de salud y empiezas a relucir como el arco iris y te sientes maravillosamente bien. Después de esta culminación, ya sabes que vas a superar todas las dificultades en tu camino. O ahora te sientes seguro y cómodo en cualquier situación. O ahora sabes que todo está bien. Tiene que ser un pensamiento positivo, no tiene que haber negación, no utilizamos las palabras no o nunca o parecidas. Después es importante volver. Estás en tu camita, pero sabes que estas sensaciones agradables van a quedarse contigo para siempre. Has recibido esta fuerza maravillosa. Cierra los ojitos y duérmete. Entonces la secuencia siempre es la misma, pero la trama puede ser diferente. Relajación, una imagen rica para todas las sensaciones de un niño, una historia que viene hasta la culminación, el recibir las fuerzas, un, un pensamiento positivo y volver. También existe lo que se llama la terapia con los cuentos de hadas. Se utiliza para darle a un niño un guión para solucionar un problema. Y el sentido de un cuento de hadas, de una historia mágica, es a dos niveles. Por un lado, es una historia sobre alguien más, pero también se forma cierto programa de acciones o de cómo salir de cierta situación. ¿Cuáles son las particularidades de este cuento? Se parece al problema del niño, pero latentemente. O sea, es algo enmascarado. Una opción para salir de una situación, resolver. Es importante garantizar las reglas de la seguridad para un niño. Y ustedes tienen que empezar este cuento en algún momento no especial, pero tiene que ser lógico. Una vez caminaba al trabajo y me pasó esto y otro. Tiene que ser algo tipo small talk, pero no tenemos que convertirlo en una parábola, una fábula o contar demasiados. ¿Cuál sería una trama? Una exposición de una trama. Luego el personaje se enfrenta a algo peligroso, algo conflictivo. Luego, ¿cómo el personaje resuelve este problema? El happy end es obligatorio. Siempre tiene que haber un final positivo. Al final siempre triunfa la amistad, el amor. Ninguna consecuencia negativa puede haber en este tipo de cuentos de historia. Otro tipo de alternación son de comportamiento, la agresividad, las pautas negativas del comportamiento, desobediencia, es un comportamiento negativo sistemático. Si las consecuencias de este comportamiento son confortables para un niño, tenemos que corregirlo simplemente para que se vaya. Es la aproximación paso a paso. Se ha comportado mal durante todos los días de la semana. Tenemos que decirle, tú tienes que comportarte bien durante un día, obedecer, no pelear y al mismo tiempo hacemos el horario visual, lo colgamos en la pared. Un día positivo, ponemos una pegativa con una sonrisa.
Si se comportan mal, una pegatina Значит, если triste. первый день плохо, Entonces, грустно, en una semana tiene то que первую неделю comportarse ребенок bien durante начинает un плохо día ходить и y есть. es Ребенок remunerado. получает Por какое-то ejemplo, un время viaje al parque удовольствия от acuático, этого дня. Уже montar a взрослый caballo o ребенок algo de que tienen ganas y ожидает nunca recibe. ситуации, что-то особенное, что-то такое, La что segunda ему semana кажется tiene очень que важным. obedecer durante Вторая 2 días. En пожалуйста, la tercera выполни это semana, 3 días. En la cuarta да, semana, 4 días, etcétera, действительно, etcétera. третий день, Lo четвертый, importante es ser пятый, consecutivo. седьмой и так далее. Si es la tercera Важно semana, tienen que ser консистентность. tres Если у días. вас идет третья неделя, Si son хорошо. 2 días en la tercera semana, no recibe la remuneración. 2 дня хорошо, Si пальчики la base de вытянули, esta ну, agresión es el взрослый. desbalance psicológico, Если sí же que es ваша necesaria la загрузка уже terapia. лежит в биохимическом Cuando la потоке, agresión no es motivada, sin ninguna если provocación, ребенок проявляет puede неконтролируемую агрессию, expresar la то agresión hasta имеет otras смысл переговорить. hacia otras Да, эта personas. агрессия может направлена быть к любым людям. Если же есть в вашей ситуации Pero жертва si tiene агрессии, estímulos, то siempre родители могут es корректировать un поведение error de ребенка, comportamiento. которое можно Muchas очень veces эффективно. los И padres se принимать это, fijan en su hijo принимать это solamente и обращать cuando внимание только se тогда, comporta когда mal, это плохо. ignoran Когда cuando что-то se нехорошо. comporta bien. Eso está muy Когда mal, плохо, потому что у вас porque se ребенок acostumbra a recibir la привыкает. atención de sus padres Ребенок привыкает comportándose получать mal. внимание родителей Entonces через tenemos que вашу darle агрессию. una Поэтому atención очень sin важно falta давать cuando se ребенку comporta безусловное bien внимание, y когда он para que нужен. entienda el valor del buen Давайте comportamiento. тем самым Espero que les воспитывать haya gustado el material. Espero que les Мне понравилось, sirva вам понравилось. para Мне relacionarse con кажется, sus полезно. hijos Давайте y si обязательно hay скажите, interés, vamos a что hacer otra зайдете, если conferencia будет желание, интерес. Я para постараюсь вашему вниманию еще раз ver представить, посоветовать, las сформировать vías перед вами de такой prepararse материал, para el я думаю, что colegio, это будет de очень cómo se полезно. forma la А если lectura что-то para un возникнет, niño que tiene problemas en memorizar las если letras, вам сложно запоминать cómo цифры, aprender a escribir cuando записывайте no слова, ve las записывайте líneas, cuando se le интонации, cruzan las едет мимо, líneas, едет, o какие cómo строчки пересекает, hacer que aprenda el cálculo si записывайте le свой cuesta внимание. memorizar las Ну, cifras. пожалуйста, мы Muchísimas будем gracias por su сотрудничать. Спасибо atención огромное, что y puede слушали responder a внимательно. sus Давайте preguntas con mucho познакомимся gusto. там еще